Cordial saludo para todos, mi nombre es Lady Carolina Rodríguez Parra, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, Contaduría Pública en la materia Auditoría 1. A continuación se va a presentar el primer parcial de Auditoría 1, que es Auditoría Interna, corresponde al tema Auditoría Interna, en donde vamos a realizar un comparativo entre el material de estudio proporcionado por la Universidad Militar y el manual de auditoría interna de la empresa Carvajal. Entonces inicié haciendo el comparativo con el concepto de auditoría interna, tanto del material de estudio como el grupo Carvajal, y tenemos que en el material de estudio dice que la auditoría interna es la unidad o dependencia que tiene la función de evaluar permanentemente e independientemente en cada organización el sistema de control interno que a ver si está operando de manera efectiva y eficiente. El objetivo primordial es asesorar a la alta gerencia para fortalecer los controles internos existentes, sugerir nuevos controles y así promover pues, la eficiencia de los procedimientos existentes. No, es importante que la auditoría no debe ser parte del procedimiento de las transacciones, esto con el fin de optimizar los procesos, tener independencia mental y criterio y poder evaluar el control interno en forma adecuada. Además, la auditoría es la responsable ante los niveles de dirección de la organización para garantizar que los resultados de la revisión y las recomendaciones efectuadas sean objeto de consideración y decisión adecuada. Para finalizar, dice que la auditoría interna es una actividad de evaluación independiente dentro de la organización. Es muy importante esta palabra que es independiente. Y en el grupo Carvajal, en su glosario, nos dice que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Las actividades de auditoría interna ayudan a la organización a cumplir los objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y control de gobierno. O sea que podemos concluir que es una función independiente que se hace para cumplir unos objetivos y para dar como un punto de vista a la alta gerencia de lo que se está haciendo es correcto. Tenemos también la definición de control. Dice en el material de estudio que es la función que permite determinar lo que se está llevando a cabo, cuantificándolo y evaluándolo para medir el grado de cumplimiento de las normas y determinar la aplicación de medidas correctivas de manera que se garantice que la ejecución se realice conforme a lo planeado. Y en el grupo Carvajal dice que el control es cualquier medida que tome la Junta Directiva, Presidencia, Gerencia y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad para alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable que se alcanzan los objetivos y metas. Es muy importante porque en el material de estudio dice algo muy cierto, y es que una auditoría interna no se debe hacer solamente a las grandes empresas, sino incluso las empresas que hasta ahora están comenzando deberían invertir en hacer una auditoría interna. ¿Para qué? Para lograr cumplir sus objetivos, llegar a la meta y no quedarse en el camino. Acá también tenemos el comparativo entre los modelos de control interno. Entonces, en el material de estudio nos hablaban que los modelos de control interno surgen a partir de la necesidad de contar lineamientos y herramientas estándar para el ejercicio de la auditoría informática, que ha promovido la creación de mejores prácticas como los diferentes modelos, que es el COVID, COSO, COCO, entre otros. Estos modelos pueden ser utilizados durante la auditoría, cada uno con características especiales, los cuales proporcionan información necesaria para conocer la eficiencia de los sistemas informáticos, el cumplimiento de las normativas en el ámbito de conocer si es eficaz la gestión de los recursos organizacionales. Y vemos que en el grupo Carvajal citan unos marcos de referencia que ha enfocado el sistema de control interno en los marcos conceptuales de control COSO, ISO 9001, ISO 14001 y COVID desarrollados bajo el enfoque de las prácticas líderes. Entonces esos son los que se van a basar el grupo Carvajal para hacer pues su auditoría interna. Y la organización cuenta con un sistema integrado de gestión que involucra los marcos conceptuales como las normas internacionales de auditoría interna, el modelo COSO y el modelo de control COVID. Esos son los que utiliza Carvajal. Entonces vemos que hay una relación entre los modelos que se manejan en la auditoría y los utilizados por ellos, que lo citan pues, evidentemente en su material. Acá tenemos el modelo de control COSO, que en el material de estudio nos dice que se define como un proceso integrado
a los procesos y no un conjunto de mecanismos burocráticos. Y dice que este modelo COSO tiene 5 componentes interrelacionados de concientización de personal respecto al control: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión o monitoreo, que las vemos en la parte derecha de la pantalla con el grupo Carvajal, que nos dice, por ejemplo, que en el ambiente de control se demuestra compromiso con la integridad de valores éticos, la junta directiva muestra su independencia de administración y ejerce funciones de supervisión. Para evaluación de riesgos, entonces, por ejemplo, la organización identifica y evalúa los riesgos y gestiona el riesgo de fraude, o se identifican y evalúan cambios importantes que podrán impactar el sistema de control interno. En las actividades de control se seleccionan y desarrollan actividades de control, se implementan actividades de control a través de políticas y procedimientos. En la información y comunicación, entonces, dice que se genera información relevante al respaldar el funcionamiento de otros componentes de control interno. Y, por ejemplo, en el monitoreo dice que periódicamente se lleva a cabo evaluaciones independientes para evaluar los componentes de control interno y se evalúa y se comunican las deficiencias. Entonces, acá vemos cómo la parte teórica está hecho parte práctica con sus actividades que realizan para cada componente de este modelo COSO. Seguimos entonces con las funciones de la auditoría interna. El material de estudio nos dice que, por ejemplo, las funciones de auditoría interna son diseñar y ejecutar un plan anual de auditoría, impartir instrucciones para que las operaciones se realicen en conformidad, colaborar con los organismos que ejercen el control y vigilancia, examinar los informes de los auditores externos, determinar la razonabilidad de la información contable y financiera. Y vemos que en el grupo Carvajal entonces nos está diciendo que la auditoría interna, como parte integral de los componentes de monitoreo, según pues los modelos que están usando, establecen parámetros para el desarrollo de la función. Busca también que la función de la auditoría interna tenga las siguientes características: aseguramiento confiable, cubriendo el espectro de gobierno, gestión, riesgos y control interno, que sea efectiva, que sea rápida, flexible, que el costo pues también sea efectivo, que siempre oriente pues al mejoramiento de la empresa, el intercambio de buenas prácticas, que se haga rápido un diagnóstico de problemas para poder solucionar este tipo de cosas o de obstáculos cuando sea necesario, y no esperar mucho tiempo pues para cuando ya no se pueda resolver. Acá, por ejemplo, en este grupo Carvajal, ahí este cuadrito lo saqué de allí, dice ciclo de auditoría interna. Entonces nos dice que va primero por una planeación, en donde pues se reúnen a planear en equipo pues los auditores y realizan entendimiento del proceso. En la ejecución ya comunican el inicio de la auditoría al líder. En la comunicación de resultados se elaboran pues el acta de cierre, presentan el diseño de al dueño del proceso, definen planes de acción, generan informes, y ya en el seguimiento entonces siguen los planes de acción para facilitar el control interno, certifican el cierre de planes de acción por el dueño del proceso, realizan pruebas de monitoreo y seguimiento. Acá vemos también el comparativo entre la idoneidad profesional que nos habla el material de estudio, que nos dice que el Departamento de Auditoría debe establecer políticas y procedimientos que proporcionen seguridad de que los miembros son competentes para cumplir las labores con idoneidad. Idealmente, el Departamento de Auditoría Interna debe poseer en forma colectiva las destrezas y conocimientos necesarios para cumplir los requisitos de auditoría de la organización. Entonces acá vemos, por ejemplo, que en el grupo Carvajal hacen un entendimiento del proceso de auditar. Entonces acá está el cuadrito donde dice pues que la actividad busca obtener un conocimiento del proceso para auditar considerando los objetivos de la actividad, identificar los riesgos de mayor criticidad e identificar los controles claves para gestionar los riesgos. Y dice, por ejemplo, que el objetivo es conocer las generalidades del proceso. El contenido, pues los objetivos, los factores, los indicadores, los riesgos que pues nos muestren el proceso, y los aspectos generales, validar con el equipo de trabajo la necesidad de hacer entendimiento general y diferenciar el objeto del proceso de descripción del proceso con la descripción del proceso. Entonces,
Para esto, el equipo auditor debe realizar un contenido para confirmar que tiene un entendimiento del proceso que se va a auditar, que confirma que se esté aplicando como se ha concebido, evaluar el grado de conocimiento de las actividades por parte de los ejecutores, o sea, los que realizan la auditoría, confirmar el uso de la tecnología, evaluar el flujo de transacciones, confirmar el entendimiento de los controles. Entonces yo con este cuadro pienso que la idoneidad profesional en el Grupo Carvajal la están aplicando de esta manera. Deben ser personas que entiendan del proceso que se va a auditar y que puedan pues ser personas idóneas para realizar una evaluación pues de la empresa para decir lo que puede estar sucediendo. Tenemos también la ejecución del trabajo de la auditoría interna, que son las normas de auditoría que se reconocen para que el trabajo sea efectivo. Debe ser planificado adecuadamente y se proporciona a los auditores internos para que reúnan y evalúen evidencia. Acá a mano derecha entonces vemos que la ejecución del proceso en el Grupo Carvajal está comunicando primero el inicio de la auditoría, presentando la apertura y desarrollando la auditoría. Al comunicar el inicio se realiza a través de una carta de notificación con el fin de comunicar las áreas a auditar, la fecha de inicio, la duración, los objetivos, el alcance de la revisión y el requerimiento. La reunión de la apertura, pues todas las auditorías deben contar con una reunión de inicio en donde se va a hacer una presentación de los objetivos, de la metodología, del plan de trabajo, del protocolo y de discutir las expectativas y aclarar inquietudes que tengan. Y el desarrollo de la auditoría ya es un documento en donde los auditores internos se encargan de ejecutar la revisión, el programa determina el objetivo y el alcance y se construye pues en base a los riesgos identificados en el entendimiento del proceso. Tenemos acá, yo les quería compartir acá una página que vi donde dice la importancia de la auditoría y las normas de la auditoría, por ejemplo, en este caso pues para el sector público, y dice que es muy importante que sea independiente y objetiva. El personal que ejecuta el proceso debe mantener un criterio independiente en el desarrollo de trabajo. Impedimentos de la independencia y objetividad. La organización debe establecer políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan a la objetividad que se realiza en el proceso de auditoría, en este caso el sector público, pero pues también se podría aplicar al sector privado. El personal que realiza el proceso de auditoría del sector público es responsable de informar a la instancia competente en cualquier situación que pudiera afectar su independencia y objetividad. La naturaleza de ser confidencial y discreción sobre el trabajo es muy importante en todas las empresas, que pues el personal que participe debe tener reserva y discreción al respecto de la información obtenida durante el proceso de la auditoría. Y tener pues una ética profesional donde se debe establecer la práctica de principios y valores que orienten la adecuación diaria en su personal. Los participantes en el proceso de la auditoría en el sector público deben observar las normas éticas que rigen su profesionalidad. Entonces, ya teniendo en cuenta la empresa Carvajal, parece que el manual está muy bien hecho, que de pronto yo adicionaría más para pues, las personas que lo lean, el saber cómo se capacita la gente o cómo es el proceso de selección del personal pues para que haga esta auditoría interna y cómo aplican ellos el resultado para pues superar estos obstáculos. Acá como conclusiones, entonces tengo que la complejidad de las operaciones que actualmente llevan a cabo las empresas, así como la competencia que deben enfrentar sin importar el tamaño, hace necesario que administradores recurran al apoyo que ofrece un contador público mediante la auditoría interna. El funcionamiento de una empresa se requiere de una administración que actúe para cumplir con los objetivos para los cuales fue creada. Entonces es importante la creación de un órgano que vigile las operaciones y la efectuación de la propia administración. El auditor interno también desarrolla su trabajo en el marco de cumplimiento de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, lo que da certeza y confianza al Consejo de la Administración de que su trabajo es el resultado de que serán válida y aplicable para el mejoramiento de los controles y resultados de la entidad. El objetivo principal de la auditoría interna entonces es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionando análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas.
Y para finalizar, la función de la auditoría interna es una actividad que no puede dejar de estar presente en las organizaciones en función de los beneficios que pueda aportar a los administradores de las mismas por medio de la prevención de inconsistencias de los procedimientos, políticas y controles, permitiendo optimizar de esa forma la protección de sus activos, sus operaciones y por consiguiente su desarrollo y crecimiento y resultados financieros. Muchas gracias. En la bibliografía o en las referencias dejo también el link que les mostré anteriormente, que es un archivo muy interesante sobre auditoría en el sector público y pues todo lo que ella debe contener. Muchas gracias.